inicié dando clases en la FES Cautitlán y después también estuve dando clases en el TESCO, en el CUM y últimamente en la UTC y también en la universidad que está en Zaparrillas, la ETC. Y Dios sabe por qué hace las cosas, porque yo no hubiera aguantado seguir dando clases en este tiempo de pandemia en la que cada quien hace lo que quiere y que todo el mundo se esconde atrás de su cámara, simplemente apagan la cámara de video, ponen una fotografía, ponen un paisaje y cada quien por ahí está paseando, haciendo quién sabe qué carambas. De verdad, es muy frustrante estar así. Parece que está uno hablando solo. Pero bueno, el asunto aquí es, el tema que se me asignó es la dirección de Dios en tiempos difíciles. La dirección de Dios en tiempos difíciles. Y para ello vamos a utilizar el pasaje de Santiago, capítulo 1, de los versículos 1 al 12. Santiago 1, del 1 al 12. Y para comenzar, diremos que lo que Pablo le comentaba a Timoteo en la primera carta, en la segunda carta, también debes saber esto, que en los últimos días se presentarán días difíciles. Y por supuesto que no sabemos nosotros si ya son los últimos días, no lo sabemos, solo Dios lo sabe, pero lo que sí es cierto y tenemos la plena certeza es que cada día que vivimos, cada día vivido, es un día que nos acerca más a esos últimos días. Y en la carta de Santiago está dirigida a la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo sufría mucho por causa de Cristo y en medio del sufrimiento aprendieron mucho acerca de ellos mismos y acerca de la verdadera naturaleza de la fe en Cristo. Y aunque nuestras circunstancias, por supuesto que no son iguales, son muy distintas, todos hemos pasado por días difíciles definitivamente. En este libro, Santiago nos muestra cómo vivir sabiamente cuando aumenta la presión. Este libro fue escrito por Santiago. Hay varios candidatos, podemos decir de alguna manera, pero el que más es aceptado es que fue escrito por Santiago, también llamaba Jacobo, el hermano de Jesús. Y este libro de Santiago fue probablemente el primer libro que se escribió en el Nuevo Testamento. Fue escrito para judíos, específicamente para judíos cristianos, dentro de un contexto y dentro de un ámbito judío. No se mencionan nunca los cristianos gentiles, ni las doctrinas distintivas de la iglesia cristiana, y mucho menos se presenta la evidencia teológica sistemática de Pablo. Este libro de Santiago se escribe alrededor del año 40-50 después de Cristo, es decir, entre 10 o 20 años después de que Cristo fue crucificado. En el versículo 1 nos presenta como evidencia el libro que los hermanos de esa iglesia se habían esparcido probablemente por causa de la persecución judía que hubo poco después de la muerte de Esteban y que se describe en Hechos capítulo 8. Y es cuando hace la aparición Saulo de Tarso como perseguidor férreo y fiero de la iglesia cristiana. Estos creyentes de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, estaban sufriendo una persecución severa. Habían sido expulsados de sus hogares, habían sido expulsados de la sinagoga y
Algunos fueron separados de sus familias por causa de Cristo. Muchos perdieron su trabajo y muchos que tenían negocios tuvieron que cerrarlos por la persecución o también porque fueron boicoteados por los mismos judíos. Y contra lo que pudiera pensarse, esta persecución lo que produce es en esta iglesia, en estos primeros cristianos, pues un temor que hace que ellos se encierren en sí mismos y que busquen solamente protegerse a sí mismos, olvidándose de la hermandad, de la cristiandad, de la convivencia, de lo que Cristo les había enseñado de ver unos por otros. Y se dedicaron a defenderse a sí mismos y a protegerse a sí mismos y se olvidaron de los demás. El apóstol Santiago, precisamente, siendo el pastor de esa iglesia en Jerusalén, sintió la responsabilidad de hablar con ellos y de hacerles notar algunas cosas que él estaba viendo de estos errores. Santiago les escribe con 3 propósitos principales. Primero era animarles en medio de la aflicción, corregir ciertos errores que había entre ellos en sus doctrinas y enseñarles sobre todo cómo vivir en tiempos de desánimo y aflicción. Y para lograr estos propósitos, Jacobo les llama hacia una mayor confianza en el Señor frente a la persecución. La fe que Santiago quiere ver en ellos es una fe viva que se manifiesta tanto en obras como en el producir fruto, aún en medio de la aflicción. Lo que en alguna ocasión una hermana muy conocida del hermano Samuel, la hermana Graciela Esparza, me dijo en una ocasión que el producir fruto en medio de la aflicción era sinónimo de madurez. Y cuando estaba viendo este pasaje, precisamente me acordé de esa situación. La primera verdad que señala Santiago es que una fe viva soporta la tribulación. Y para ello, Santiago quiere enseñarles esto a los habitantes de esta iglesia que ya no estaban ahí. Como ustedes pueden ver en el versículo 1, dice que él les está escribiendo a la iglesia que estaba esparcida. Ante la persecución, muchos de los miembros de la iglesia se fueron lejos hacia otros lugares. Y dice Santiago que él escribe a las 12 tribus. Y pues no precisamente a las 12 tribus, pero sí le escribe a todos aquellos que habían sido miembros de la iglesia primitiva en la que él era pastor. Entonces, para ello, Jacobo enseña 7 principios. Y Jacobo le interesa mucho enseñarles este tipo de situaciones porque él dice literalmente que tenían tantos problemas que los miembros de la iglesia sentían que los problemas les abrazan. Job discute el porqué de las aflicciones, pero Santiago no se preocupa por el porqué, sino que él nos enseña cómo debemos vivir en medio de esas aflicciones. Entonces, el primer principio está en el versículo 2. Si alguien lo quiere leer, por favor, versículo 2. Vamos a ver el primer principio. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Como que ahora pensaríamos que Santiago estaba pues mal, ¿no? Mal de la cabeza. Porque nos dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Cómo puede decir alguien que debemos tener no solo gozo, sino sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas? Y entonces, el primer principio es una actitud correcta. Ese es el primer principio, una actitud correcta.
Y la primera ayuda para la victoria en medio de la aflicción es precisamente esto, el tener una actitud correcta. El tener sumo gozo no indica o no quiere decir que debemos estar conformes o que debían de estar conformes estos hermanos de la iglesia primitiva, ni que tampoco tengan una santa resignación, como en ocasiones, pocas o muchas, hemos escuchado este tipo de consejos, ¿no? Cuando tratamos de animar o han tratado de animarnos a nosotros. Tienes que estar conforme o hay que tener una santa resignación porque esa es la voluntad de Dios. Y realmente no nos ayuda en nada ese tipo de comentarios. Entonces, la actitud no es tampoco el resultado de negar que los problemas existen. Allí están los problemas. La actitud correcta se basa en el reconocimiento de la realidad de los problemas, en el reconocimiento de la realidad de los problemas. No vamos a negarlos. Allí están. Y entonces podemos tener un verdadero gozo a pesar de la aflicción cuando reconocemos el propósito de Dios para nuestras vidas a través de ese problema, a través de esa aflicción. Entonces la actitud es reconocer el propósito de Dios para nuestras vidas. Y eso nos lleva al segundo principio. Versículo 3, versículo 3. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Entonces, el segundo principio es la perspectiva divina. Segundo principio, la perspectiva divina. Aquí nos dice que la prueba produce paciencia. Y la palabra paciencia, la palabra original, buscándola en la concordancia Strong, es un término hupomone que indica que una resistencia o aguante alegre o esperanzado. Fíjense qué diferencia cuando nosotros escuchamos la palabra paciencia, decimos, no sé, que tienes que estar aguantando, 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 aguantando. Pero no vamos más allá, simplemente aguantar la situación y ya. Pero realmente la palabra paciencia es tener una resistencia o tener una esperanza. Entonces no es solo paciencia, es más que una quieta espera, ya que apunta a la determinación del creyente de perseverar hasta alcanzar la promesa de Dios. Eso es paciencia, perseverar hasta alcanzar la promesa de Dios. Y para hacer frente con gozo al sufrimiento hay que verlo desde el punto de vista de Dios. Dios permite problemas en nuestra vida con el fin de producir madurez. Por eso Dios permite problemas en nuestras vidas, para producir madurez. Y de esa manera podemos entonces estar contentos, podemos regocijarnos porque nos damos cuenta del buen propósito de Dios para nosotros, en que esa paciencia está trabajando para que nosotros podamos lograr la perfección que Dios quiere en nosotros. Entonces, aceptamos el dolor porque entendemos el propósito de Dios, un Dios de amor que quiere perfeccionarnos y que quiere y tiene lo mejor para nosotros. Y el resultado del proceso es que llegamos a la madurez. Y al comprender esta verdad, podemos entonces aceptar las pruebas con gozo. Cuando lo vemos de esa manera, cambia la situación y cambia la perspectiva. Y eso nos lleva al tercer principio. El tercer principio es la paciencia. Versículo 4. Si lo leen, por favor, alguien. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Correcto. A veces leemos solamente una versión, la versión 60, que a veces es un poquito difícil de entender por algunos términos. Y es bueno que cuando haya algún pasaje que no nos quede claro,
leamos las distintas versiones a las que podamos tener acceso. Ahora con Internet es muy fácil de acceder a las distintas versiones. A mí me gusta mucho la versión de la nueva traducción viviente y la traducción que hace la Casa Bautista de Publicaciones. Dice la Casa Bautista, así que dejen que crezca, pues una vez que su paciencia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Entonces, al darnos cuenta de la perspectiva de Dios, es posible que podamos enfrentar la aflicción con paciencia. Aunque nosotros siempre queremos encontrar la salida más rápida a los problemas, la salida más rápida al sufrimiento. Pero Dios sabe, Dios conoce a cada uno de nosotros en lo particular y en lo personal muy íntimamente. Y Dios muchas veces permite que esa aflicción continúe por más tiempo del que nosotros quisiéramos, hasta que nosotros recibamos todo el beneficio que Dios quiere que recibamos. Solo así podemos llegar a ser maduros. Y nosotros siempre le decimos, Señor, ya aprendí, ya entendí, ya aprendí la lección, quítame esta aflicción, quítame este problema, esta situación. Pero realmente nosotros no comprendemos qué tanto quiere Dios que saboreemos esta situación hasta que aprendamos la lección. Esta actitud de paciencia solo es posible cuando vemos la aflicción desde el punto de vista de Dios. Y para poder hacerlo, requerimos de la sabiduría de Dios. Para poder entenderlo y verlo como Dios quiere que lo veamos, necesitamos la sabiduría de Dios. Y eso nos lleva al cuarto principio. El cuarto principio es el discernimiento, el discernir las cosas. Y dice el versículo 5, y si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Entonces, ahora sí, muchas veces yo leí este pasaje de cuando no tengamos sabiduría, debemos pedirle a Dios. Yo decía, bueno, ¿para qué quiere Dios que tengamos sabiduría? No me quedaba muy clara la circunstancia, pero ahora que analizamos este pasaje con más detenimiento, me puedo dar cuenta claramente de que Dios quiere que tengamos esa sabiduría para poder tener el discernimiento. El hombre con una fe viva pide de Dios la sabiduría para saber cómo responder en medio de la prueba. Cómo responder en medio de la prueba. Y aunque nosotros podemos entender que la aflicción, el sufrimiento es porque Dios quiere enseñarme algo, Dios quiere que yo crezca, pues nos cuesta trabajo aceptarlo, sobre todo cuando estamos en medio de la prueba. Y más aún cuando no entendemos lo que Dios quiere lograr en nuestra vida, ni tampoco cómo debemos responder en medio de circunstancias difíciles. Y entonces cuando no entendemos eso, es cuando podemos y debemos pedir a Dios que nos dé sabiduría. Y nos dice el versículo, que Dios da sabiduría en abundancia y sin reprochar. Y aquí la pregunta correcta no es ¿por qué, Señor, la aflicción? ¿Por qué yo, Señor? Sino, Señor, ¿qué quieres lograr en mi vida? ¿Qué quieres lograr en mi vida? ¿Qué debo hacer en medio de esta situación para glorificarte? Y frente a esta pregunta, entonces el Señor nos da sabiduría. Y Dios no es como los maestros terrenales que hay veces que los alumnos nos sacan de quicio, ¿no? Y yo no entendí. Y vuelvo a levantarme y volví a no entender. Y uno a veces dice, bueno, hasta ¿cómo se lo tengo que decir con bolitos y palitos? Si ya estamos en la universidad. Y hay veces que el alumno lo hace por moler a veces,
Y a veces porque de verdad no entiende, o a veces porque nosotros no lo explicamos adecuadamente también. Pueden suceder una serie de situaciones. Pero Dios no es así como nosotros. Dios no es falto de paciencia. A Él le podemos preguntar 1000 veces, 1.000.000 de veces lo mismo, y Él nos sigue dando la respuesta. Él, como es omnisciente, sabe nuestras preguntas, y para Él, pues obviamente son preguntas tontas muchas veces. Sin embargo, Él es paciente y amoroso con nosotros. Él siempre está dispuesto a darnos la respuesta que buscamos. Y eso da pauta al quinto principio. El quinto principio es la confianza en Dios. La confianza en Dios. Versículos 6 al 8. Cuando lo leemos en la versión Valera 60, a veces como que no queda muy claro. La voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Creo que así resulta un poco más entendible, nos queda más claro este pasaje. Porque en la Valera 60, como que nomás nos dice, es que si tú hablas de esa manera, estás dividido entre dos voluntades, nos da a entender. Y uno no, como que no queda muy clara esa circunstancia, ¿no? Pero aquí nos está diciendo, si tú estás pidiéndole algo a Dios y estás dudando, quiere decir que tu voluntad está dividida. ¿Por qué? Porque por un lado le estás pidiendo a Dios, pero por otro lado estás buscando otra respuesta en otro lado. Entonces, o confías en Dios o confías en la otra parte a la que estás buscando. Si es tu inteligencia, si es tus libros, si es alguien de tu confianza, bueno, entonces ya son dos lealtades. Es Dios y la otra parte. Por eso dice que estamos divididos ahí. El versículo 8 dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, cualquier cosa, y son inestables en todo lo que hacen. Por eso, al pedir sabiduría, nuestra petición debe estar acompañada de fe. Es muy fácil que dudemos y luchemos con la esperanza de encontrar nuestra propia solución. Y esta lucha produce confusión e inseguridad. Aquí debemos hacer lo que hemos leído seguramente en muchas ocasiones cuando leemos que alguien cae en arenas movedizas. ¿Qué pasa cuando alguien cae en arenas movedizas? ¿Quién comenta algo de eso? Cuando una persona cae en unas arenas movedizas, ¿qué hace y qué debe hacer? ¿Alguien? Pues empieza como a querer salir, pero se hunde más, ¿no? ¿Por qué? Porque la arena se sigue moviendo, o sea, es inestable. Ajá. ¿Y qué debe hacer la persona entonces? Quedarse quieto. Estás en lo correcto. ¿Perdón? Dejar que lo ayuden. Bueno, Exacto. Dejar que lo ayuden. Cuando caemos en un foso de arenas movedizas, son arenas que por fuera parecen que están secas, pero por dentro tienen muchísima humedad y tanta agua hace que con el peso nuestro pisemos y nos hundamos. Nos movemos tratando de salir, pero mientras más nos movemos, más nos hundimos. Entonces, en lugar de movernos, parece contradictorio, ¿no? Pero en lugar de seguirnos moviendo para tratar de salvarnos, para tratar de salir, debemos de quedarnos lo más quieto posibles, tratar de ponernos en una posición horizontal y
esperar ayuda, esperar que nos ayuden. A alguien que nos tienda una mano, que nos tiende un lazo, que nos tienda una rama, una vara, algo con la cual poder asirnos y entonces empezar a salir. Y aquí estamos igual. Es muy fácil que nosotros cuando pedamos la sabiduría de Dios, al mismo tiempo estemos dudando y estemos luchando con la esperanza de encontrar nuestra propia solución. Y aquí lo que tenemos que hacer es dejar de luchar. Debemos de dejar de luchar por nuestras fuerzas, con nuestra mente, con nuestros principios, con nuestras capacidades. Debemos descansar y confiar en Dios. Descansar y confiar en Dios. Y cuando confiamos en Dios y esperemos su solución, entonces tendremos paz, seguridad y estabilidad. Es la falta de esta paz la que produce inestabilidad y nos hace ser víctimas de las olas. Porque eso es lo que normalmente, eso es lo que nos está diciendo el pasaje que acabamos de leer. Si tú estás luchando por salir de una circunstancia y le pides ayuda a Dios, pues entonces deja que Dios te ayude. Deja que Dios te ayude. Pero si tú no quieres, tú quieres que te ayude Dios, pero por otro lado estés buscando otra salida, otra ayuda, por si Dios no te responde, pues entonces ya no estás teniendo fe en Dios. No estás confiando en Dios. Tenemos que tener plena confianza en Dios. Y esto nos lleva al sexto principio. El sexto principio es el contentamiento. Versículos 9 al 11. Voy a leerlos en la Nueva Traducción Viviente. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera, se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. ¿Aquí de qué nos está hablando? De la actitud hacia las riquezas. Eso es lo que nos está hablando este pasaje, de la actitud hacia las riquezas. La actitud hacia las riquezas es la medida de la fe que tenemos. El rico no es condenado por ser rico, sino por poner su confianza en sus bienes materiales. Ese es el problema del rico. Por eso Jesús en sus enseñanzas decía que para los ricos es muy difícil alcanzar el reino de Dios, porque ellos están acostumbrados a confiar totalmente en sus bienes, en su riqueza, en todos los elementos que tiene a su favor y que siempre le han dado buen resultado. Y el pobre no, el que no tiene dinero, el que no es rico, pues le es más fácil confiar en Dios porque nunca ha tenido nada. Y el tener todo con Dios le da una certeza y una fe increíble. Entonces, la actitud hacia las riquezas es la medida de la fe. La capacidad para aguantar en medio de la aflicción no depende básicamente de lo que uno tenga, sino depende del contentamiento que tengamos con Dios y el plan que Él tiene para mi propia vida. Repito esta circunstancia. La capacidad para aguantar en medio de la aflicción no depende de lo que uno tenga, depende del contentamiento con Dios y su plan para la vida. Muchas veces nos pasa lo que le pasaba a Asaf, cuando Asaf decía, pues es que yo te sirvo. Ustedes lo han visto en los salmos. Yo te sirvo, mis hijos te sirven, mi familia te sirve, somos los que dirigimos la alabanza, somos los que cantamos, somos los que tocamos. Y sin embargo, yo veo que aquellos que no hacen nada, que no te sirven, que son infieles, les va re bien en la vida. Y tienen todo,
y dice, hasta se le saltan los ojos de gordura, dice el Salmo, ¿no? Seguramente lo han leído varias veces, lo hemos escuchado. Dice, y nosotros que te servimos, no tenemos nada de eso, o no llegamos ni siquiera a la mitad de lo que tienen. Pero precisamente estamos viendo esto. Dios da a cada uno la medida que Él quiere. ¿Por qué? No lo sabemos. Y tal vez algún día podamos preguntarle eso a Dios. Tal vez podamos preguntarle eso a Dios algún día. ¿Por qué a mí no me diste esto? ¿Por qué le diste al otro más? Y no en seguramente no en un plan de inquisitorio o acusativo, sino en un plan de, Señor, perdóname porque yo no entendí que, perdón, algo se cayó por aquí. Yo no entendí que, pues lo que tú me dabas tenía un propósito, o lo que no me dabas tenía un propósito también. Entonces tenemos que tener la capacidad de contentarnos con todo lo que Dios nos da y el plan que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Y ningún plan que Dios tenga para nosotros, voy a recalcarlo, es mezquino, pobre o miserable. No lo es ninguno. No llega en ningún caso a esas situaciones. Que Dios nos va a dar a unos menos, Dios les va a dar a otros más. Bueno, Dios sabe. Pero tenemos que pedirle que nos dé la capacidad para tener contentamiento con lo que Él nos está dando. O con lo que no nos ha dado. Porque ¿quiénes somos? Para cuestionar a Dios y decirle por qué. No, no somos nada, ni nadie. Entonces, no debemos depender de lo que tenemos, ni de las riquezas, ni de las posesiones, ni de las circunstancias. Todo eso es temporal, todo es material. Y cuando Dios nos llame a su presencia, ya sea que Él venga por nosotros en la nube, en el rapto, o nos llame a su presencia antes, todo eso no lo podremos llevar. Si nadamos en millones y millones de dinero, en millones de euros, y tenemos cientos de carros Ferrari, y tenemos cientos de hectáreas de terreno en todas partes del mundo, cuando nos muramos no nos llevamos ni la tierra en las uñas siquiera. Así que, entonces nuestro gozo debe depender de nuestra relación con Dios. Y así nunca vamos a poder perder el gozo. Nunca perderemos el gozo. Y eso nos lleva al séptimo principio, que es la recompensa. Dice el versículo 12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Entonces, finalmente, el hombre, y para estar acorde con la época actual, y la mujer de fe viva, puede pasar las pruebas porque comprende la promesa divina de las recompensas. De las recompensas. Puede haber satisfacción en medio del sufrimiento porque se espera el premio que Dios nos ha prometido, que es la corona de la vida eterna al final del camino. Pero antes de eso, como Pablo nos enseña en la palabra, tenemos una vida abundante que vale la pena vivir desde ahora. Entonces, la aflicción demuestra la verdadera naturaleza de nuestra fe en Cristo. Y yo pregunto en este momento, ¿cómo responderemos o cómo respondemos cuando nos toque pasar por días difíciles? Cuando pasamos por problemas serios, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué nos dicen nuestros amigos de la escuela, nuestros vecinos? ¿Qué nos dicen
en la iglesia, es decir, qué consejo nos da uno, qué consejo nos da el otro. ¿Cuál es la diferencia entre la relación y la reacción del mundo y de la iglesia? Aquí, en este caso, la iglesia que pastoreaba a Jacobo, no siempre respondieron como debieron de haberlo hecho. Pero nosotros tampoco en el tiempo presente reaccionamos siempre bien cuando tenemos problemas también. Y ante las circunstancias que estamos viviendo de una pandemia, de una epidemia generalizada a nivel global, que a todos nos ha cambiado la vida, a todos nos ha modificado la manera de vivir, a todos nos ha trastornado de una o de otra manera. Algo que no esperábamos, algo a lo que tuvimos que acostumbrarnos y que tuvimos que aprender a convivir con ese problema en el día a día, ir aprendiendo día tras día cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Y lo hemos ido aprendiendo todos juntos a lo largo de todo este año que ya llevamos. Pero la gran diferencia que tenemos nosotros con el mundo es que nosotros tenemos a Dios de nuestra parte. Dios está con nosotros. Esta pandemia a nosotros nos tomó totalmente de sorpresa, pero a Dios no le tomó de sorpresa. Dios la conocía desde antes que pasara. Dios tiene control sobre todo lo que está pasando. Y Dios terminará esta situación en el momento que lo crea pertinente. Y nosotros debemos de sacar la mejor enseñanza posible de esto, aferrándonos a nuestro Dios. Dice el Salmo 25, en el versículo 19, decía David, mira cuántos enemigos tengo. Y ahora podemos decir, ¿cuántos enemigos tengo? Mi mente, mi temor, tal vez mi soledad, el medio que me rodea, el éxito de los demás, el tiempo que pasa volando, el COVID, el encierro, que terminé mi carrera, no he podido hacer mi servicio social, terminé mi carrera y quiero una especialidad y no he podido continuar, me quitaron el trabajo, no consigo trabajo, veo que otros tienen y yo no tengo. ¿Cuántas cosas vivimos cada uno de nosotros? Indudablemente que muchas, pero en este momento quiero decirles, muchachos, que Dios conoce todo lo que ustedes piensan, lo que ustedes sienten, lo que ustedes viven. Y Él conoce sus sueños, sus esperanzas, sus planes. Todo lo conoce Dios. Todo. A Dios no se le pasa nada. A Dios no se le pasa nada. Y termino con este pensamiento. Para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, es una locura dejar que la ansiedad que acompaña las necesidades materiales y las necesidades no materiales nos dominen. Nos dominen cuando nuestro Dios tiene recursos infinitos. Cuando nuestro Dios tiene recursos infinitos. Él sabe por lo que cada uno de nosotros está pasando y Él está esperando que nosotros acudamos y le digamos, yo no entiendo qué está pasando. Yo no quiero que pase esto. Ya estoy harto, ya no aguanto. O lo contrario, Señor,
Gracias porque me has dado paciencia hasta aquí, hasta este día. Porque no me he contagiado, o porque me contagié y tú me sacaste, o porque mis familiares están así, están asados. Cualquier situación, Dios la conoce. Todo lo sabe Dios, todo. Y entonces la invitación es que confiemos total y absolutamente en Dios, a pesar de las situaciones que estén pasando. No lo deseo, por supuesto, pero si esta pandemia continúa este año y el siguiente, Dios sigue estando con nosotros. Dios sigue estando con nosotros. Que Dios los bendiga, muchachos. Y le voy a pedir a Lidia si por favor puede orar para concluir con esta predicación. Amén, sí. Padre Celestial, aquí estamos delante de ti, Señor. Cada una de estas hermosas vidas, Padre, por las cuales tú has enviado a tu Hijo Jesucristo en rescate, Señor, de la vida de estas jovencitas, de estos jóvenes, Dios, a los cuales tú amas, a los cuales tú conoces lo profundo de sus pensamientos, Señor. Tu palabra dice que aún nuestros cabellos están contados porque tú fijas tus ojos en nuestras vidas, porque tú escuchas nuestras oraciones, escuchas nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestras incertidumbres, Padre. Tú lo sabes todo, Dios. ¿Qué podríamos ocultar de ti, Señor, si tú puedes mirarnos hasta lo más profundo de nuestro ser, Dios? Pero yo quiero presentarte estas hermosas vidas delante de tu presencia, Señor, para que tú los tomes a cada uno de ellos, Dios. Tú sabes en qué situación se encuentra cada uno de ellos y de ellas, Dios. Los ponemos en tus manos, ponemos nuestras propias vidas en tus manos, Señor, para que tú nos tomes, para que tu Espíritu Santo nos hable, nos ministre, nos avive, Señor, el fuego de tu presencia en nuestros corazones, Dios. Ciertamente nos ha tocado vivir este tiempo difícil, Señor. ¿Cuántos dirán ya es mucho un año y no sabemos cuánto más tendremos que estar así, Padre? Pero lo que hemos aprendido esta tarde, Señor, lo que tu palabra nos ha ministrado, Señor, es que no hay nada que suceda que tú no lo sepas, Dios. Tú conoces, Señor, el fin de esta situación, Padre. Solo te rogamos que la fe no falte en nuestras vidas, que tu presencia nos llene de paciencia, Señor, nos llene de gozo, nos llene de esperanza, Padre. Que desechemos los pensamientos negativos, los que no proceden de ti, Dios, y que seamos revestidos del poder de tu presencia en cada una de estas vidas, Dios. Gracias te damos por esta hermosa palabra que ha traído consuelo y aliento a nuestras vidas, Dios. Te ponemos en tus manos a nuestro hermano Luis, a nuestra hermana Carmelita, a sus hijos, Dios, esta hermosa familia, Dios, que tú los bendigas, que tú los guardes y que tú sigas dando la palabra a nuestro hermano Luis, que es de mucha edificación para nuestras vidas, Dios. Gracias te damos por estar en medio de nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.